¿Qué tal, amigos? Quiero que me acompañe hoy a estudiar este tema tan importante que se llama el rapto secreto, o también conocido como el rapto de la iglesia. La principal de las enseñanzas que vienen en la palabra de Dios es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, donde dice la Biblia que los muertos en Cristo van a resucitar en su segunda venida, no antes. Y los vivos en Cristo, o sea, los que estén vivos en ese momento, van juntamente con los muertos en Cristo a ser transformados y llevados al aire. O sea, son arrebatados, dice la palabra. Sin embargo, y a pesar de esto, hay enseñanzas falsas que nos quieren separar de estas verdaderas enseñanzas o que nos quieren engañar también para que no seamos salvos y para que no creamos las cosas conforme a lo que están en la Biblia. Una de estas enseñanzas es la doctrina del rapto secreto. Es una doctrina que no está en la Biblia, pero se ha introducido entre las enseñanzas con una fuerza tal que la mayoría de personas creen en esta falsa doctrina del rapto secreto. La palabra rapto no aparece en la Biblia. Sin embargo, esta doctrina nos dice que un día, de pronto, mucha gente va a desaparecer y usted tal vez ha visto alguna película, le han contado la historia, pero van unas personas en un avión, en un bus, en un tren, en un barco, y resulta que desaparece tal vez el piloto, entonces el avión se estrella con los demás. Están dos personas en una casa, el esposo y la esposa o los hijos, y de un pronto a otro el esposo ve que no está la esposa y que no están los hijos, y corre para ver dónde están. Bueno. Esto y otras ideas más es lo que es la doctrina del rapto secreto. O sea, que Jesucristo viene secretamente por su pueblo. Eso es lo que dice. La Biblia dice que Jesucristo, ya lo vimos en el estudio de la segunda venida, de que viene con voz audible, viene con un cuerpo que todo ojo le verá. Entonces, la doctrina del rapto secreto dice que viene secretamente y que mucha gente se va a ir al cielo, pero otros van a quedar ahí. Bueno, eso lo vamos a ver en unos momentos más sobre lo que enseña esta doctrina, porque a pesar de que eso es lo que entendemos, hay más todavía sobre esta doctrina que se enseña, pero que casi no se sabe. Entonces vemos ahí un avión que aparentemente, según la historia, el piloto fue raptado, entonces los demás que fueron raptados igual que el piloto, se fueron con Jesús. Los que no murieron en el, ¿cómo se llama? En el accidente aéreo. ¿Qué enseña entonces la doctrina del rapto secreto? Entre todo lo que enseña la doctrina del rapto secreto, que no solamente es esto de que Jesucristo viene secretamente, también enseña otras cosas. Lo primero, enseña que Dios tiene dos pueblos, no un pueblo, sino dos pueblos, los judíos y los gentiles. Los judíos, según esta doctrina, se salvan guardando la ley y creyendo en el Mesías. Los gentiles se salvan creyendo en Jesús y no necesitan guardar la ley porque Jesucristo ya la guardó por ellos. Eso es lo que enseña la doctrina del rapto. Por eso usted ve la mayoría de iglesias evangélicas que dicen que la ley ya fue abolida, que no hay que guardarla. Pero cuando usted le dice, bueno, entonces se puede matar, no, se puede mentir, no, se puede robar, no, se puede cometer adulterio, no, pero eso está en la ley. Entonces, ¿por qué dicen ellos que la ley ya está abolida? Por el sábado solamente. Porque el mandamiento dice, acuérdate el día sábado para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero la mayoría de evangélicos guardan el domingo, cuando la Biblia no dice en ningún lugar que hay que guardar el domingo, sino el sábado. La ley no ha sido abolida. Sin embargo, esta enseñanza fue introducida desde hace unos 300 años, más o menos, cuando se introdujo la doctrina del rapto, esa doctrina. Entonces dice que los gentiles se salvan creyendo en Jesús nada más. No necesitan guardar la ley, o sea, pueden pecar, porque Jesús ya la guardó por ellos, y eso es mentira completamente. Pero eso dice
la enseñanza esta. También dice que cuando Cristo venga, lo hará en secreto y nadie se va a dar cuenta de su venida. Dice también, punto 3, que Cristo viene solo por su iglesia. Los judíos y los demás habitantes de la tierra se van a quedar. O sea, Israel se queda después del rapto o del supuesto rapto. Y las demás o los demás habitantes de la tierra también se van a quedar, incluso los de la iglesia que no se salvaron o que no se fueron en el rapto, mejor dicho, porque todavía hay otra oportunidad. Cuarto punto, que en ese momento el Espíritu Santo se retira a la tierra. Eso enseña el rapto de la iglesia. ¿Usted ha escuchado cuando dice que el Espíritu Santo se va a retirar de la tierra? Eso es una enseñanza que está en esta misma doctrina. Esa doctrina de hecho no se llama la doctrina del rapto, se llama la doctrina del dispensacionalismo. Ese es el nombre de la enseñanza. El rapto viene dentro de esta doctrina o dentro de esta enseñanza. Punto 5. Dice que la vida humana sigue su curso normal después del rapto. Punto 6. Después del rapto vienen 7 años de gran tribulación, divididos en dos partes de 3 años y medio cada una. Los justos no pasan por la tribulación porque ya fueron raptados, desaparecieron. Punto 7. Que el anticristo se levanta y engaña a muchos y se sienta en el templo de Jerusalén. ¿Ha escuchado usted cómo se le da tanta importancia a un templo, el tercer templo, que se construye o se piensa construir allá en Jerusalén? Sin embargo, la Biblia dice que el templo de Dios, el verdadero templo, está en el cielo, donde Jesucristo intercede por nosotros. Léalo en Hebreos. Punto 8. Todas las personas que quedan después del rapto tienen solamente dos opciones. Una, o adoran a la bestia o el anticristo o mueren para poder ser perdonados. Pueden cortarle la cabeza o tal vez otras maneras, pero si mueren y no niegan a Cristo, entonces son perdonados. Es decir, que hay una segunda oportunidad después del rapto. Si usted no se va en el rapto, tiene la oportunidad de irse después del rapto, permitiendo que le corten la cabeza o que lo maten, sin negar a Jesús. Eso dice esta enseñanza. Octavo, punto. Todas las personas que quedan después del rapto, bueno, ese ya lo vimos. Más bien el noveno, después de los 7 años, Cristo viene por su iglesia y rescata a los que no recibieron la marca de la bestia. Entonces hay otra venida aparte del rapto. La Biblia nos habla solamente de la segunda venida. No habla de una venida antes de la segunda venida. Tampoco habla de un rapto secreto. Vamos a verlo. Si el rapto es una enseñanza falsa, como yo estoy diciendo ahorita, ¿cómo explicamos entonces las citas que hablan aparentemente del rapto? Porque se toman de algunas citas para poder decir que hay un rapto o que va a haber un rapto. Veamos. Primer punto que vamos a ver en este caso. La palabra rapto no aparece en la Biblia en relación con la segunda venida. Nunca va a aparecer. La palabra que aparece es arrebatamiento. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 versículo 17 nos dice, está hablando el apóstol Pablo inspirado, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, los muertos en Cristo, en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con Él. Aparece en relación con la segunda venida la palabra arrebatamiento. Es la palabra que aparece en la palabra de Dios. Rapto y arrebatamiento son dos palabras diferentes. Arrebatar es levantar en el aire. Es un hecho que todos pueden ver. Cuando Jesucristo viene en la segunda venida, no viene en secreto. Todo ojo le verá. Viene con gran voz de trompeta, con todos sus ángeles. Todos le van a ver y él va a arrebatar a su pueblo. La palabra rapto es secuestrar en forma secreta, que nadie los vea. Esa es la palabra rapto, pero esa no está en la Biblia en referencia o en relación con la segunda venida. Punto 2. Dice esta enseñanza al rapto que Dios tiene dos pueblos, los judíos y los gentiles. Ya eso lo acabo de decir y no lo voy a repetir de nuevo. ¿Tiene Dios en realidad dos pueblos? Bueno, Dios tiene solamente un pueblo.
nada más un pueblo, ni un, ni dos, ni tres, ni cuatro, no, no, un pueblo. ¿Cuál es ese pueblo? Juan capítulo 1 versículo 11 nos dice, a los suyos vino el pueblo de Israel, recuerda. Y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad o el privilegio de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que reciben a Jesucristo, sean judíos o sean gentiles. No tiene que ver nada con raza, ni con sexo, ni con edad, ni con dinero, ni con estudios, no, es recibir a Jesucristo. Si usted es judío y no recibe a Jesucristo, entonces no es parte del pueblo de Dios. Y si es gentil y no recibe a Jesucristo, tampoco lo será. Gálatas 3:7 nos dice, sabed por tanto que los que son de la fe, estos son los hijos de Abraham, los que son de la fe. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Por medio de Abraham nace Jesucristo. Por eso por él eran benditas todas las naciones, los que tengan la fe. Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. No hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa, si sois de Cristo. ¿Cómo la gente se atreve hoy a decir que el pueblo de Israel, Israel literal, el que está allá en Asia, es el pueblo de Cristo cuando rechazaron a Jesucristo y cuando lo siguen rechazando? Cualquier israelita que acepta a Jesucristo como Señor y Salvador es parte del pueblo de Dios, pero como nación han rechazado al Hijo de Dios. Romanos 2:28, pues no es judío el que lo es exteriormente, o sea, por la carne, por la sangre, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino que viene de Dios. Lo mismo. Romanos 9:6. No porque la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. O sea, el israelita espiritual no es israelita porque venga de Israel, porque sea descendiente de Abraham, de Moisés, de David. No, dice ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, ¿qué quiere decir? No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son los hijos según la promesa son contados como descendientes, porque de Isaac iban a ser el Mesías. El que cree en el Mesías, en Jesucristo, que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el que va a ser parte del pueblo de Dios. Juan 1:47. Cuando Jesús vio a Natanael, uno de los discípulos, antes de ser discípulo, que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Vea lo que dice de Natanael. Quiere decir esto que hay falsos israelitas. ¿Qué es un falso? Un falso es uno que dice ser, pero no lo es. Un verdadero es uno que sí es en realidad. Jesucristo pudo ver que Natanael era un verdadero israelita. Así que, hermano, hermana, amigo, amiga, no por ser israelita usted es hijo de Dios o es parte del pueblo de Dios, porque puede ser un falso israelita. Debemos ser israelitas espirituales, o sea, verdaderos israelitas. Juan 8:39. Respondiendo le dijeron, nuestro padre es Abraham, dicen los fariseos y escribas. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haría. Pero ¿qué obras hacían ellos? No hacían las obras de Abraham, sino las obras de su padre, el diablo. Entonces,
¿Cuántos pueblos tiene Dios? Uno. ¿Cómo se caracteriza ese pueblo? Los que creen en Jesucristo como su Señor y Salvador. Punto 3. Dice esta enseñanza que cuando venga ese tiempo del rapto, después del rapto, que la gente se va secretamente y que los demás quedan ahí, entonces el Espíritu Santo se retira de la tierra. ¿Será cierto esto? Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Mateo 28, 19 dice, la encomienda de Jesucristo, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Cómo está Dios con nosotros? A través de su Espíritu. Si Él está con nosotros a través de su Espíritu y está hasta el fin del mundo, ¿cómo es que se va a ir? El Espíritu Santo se retira de los malos en el tiempo después de la gracia. Cuando el Espíritu Santo, que la obra es rearguir de pecado, de justicia y de juicio, pero termina el tiempo de gracia, entonces se va a retirar de los malos, pero el Espíritu Santo siempre va a estar con los suyos, con el pueblo, con los hijos de Dios. Vea lo que dice Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros cuando, para siempre, no hasta el rapto, para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Ese que moraba con ellos iba a estar por medio del Espíritu Santo con ellos o en ellos. Punto 4. Dice esta enseñanza falsa que todos, que no van a pasar la gran tribulación porque se van a ir en el rapto. La Biblia lo que nos dice es que los que estemos vivos en ese tiempo vamos a pasar a tribulación. Y vea lo que dice Mateo capítulo 24, pero veamos aquí parte de acontecimientos de la gran tribulación. Y Mateo 24 nos dice, preguntando los apóstoles a Jesús, estando él, Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal hará de tu venida y del fin del siglo? Jesucristo responde y dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Van a oír de guerras, de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, no se preocupen, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Versículo 7, porque se levantará nación contra nación, guerras reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces dice, os entregarán a tribulación y os matarán, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Aquí nos habla de una gran tribulación, una tribulación. ¿Sabe usted que el pueblo de Dios ha pasado por muchas tribulaciones? Desde la quemas, crucifixiones, los echaban a los leones, los metían en las cárceles, etcétera, etcétera, millones de cristianos que murieron. Y ahora esta enseñanza del dispensacionalismo enseña que nosotros no vamos a pasar por la tribulación. Mateo 24:12 sigue diciendo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo? Cuando sea predicado el evangelio. Y sigue diciendo la cita, porque habrá entonces gran tribulación. Recuerde que hablamos de una tribulación hace poco, pero dice, hablando de otra, habrá entonces una gran tribulación. Esta no es la tribulación anterior, esta es una gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie será salvo.
Más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y vea lo que dice. Entonces, si alguno dijere, mirad, allá está el Cristo, hablando del acercamiento a la segunda venida. No lo crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Yo los he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgan, o mirad, están los aposentos, no lo crean, porque como el relámpago, vea la venida de Jesucristo que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre, visible. Todo lo van a poder ver. Aquí en este sermón profético nunca nos habla de un rapto antes de la venida. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas después de la tribulación. Entonces, ¿qué pasa? Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. La segunda venida, ¿cuándo? Después de la tribulación. ¿Vamos a pasar por la tribulación los que estemos vivos? Sí, sí vamos a pasar. Y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Entonces, si hay tribulación. Punto 5. En el punto 5 ellos dicen que uno va a ser tomado y otro va a ser dejado. Bueno, eso sí lo dice la Biblia, pero no con respecto al rapto. Vamos a explicar qué es lo que quiere decir esto. Esa doctrina de uno será tomado y uno será dejado se basa en los versos 40 al 44 de Mateo 24, pero enredando y tejiversando enseñan que que más bien que Jesucristo viene en forma secreta e invisible y los justos siguen viviendo por 7 años hasta otra venida, que ya no sería la segunda, sino que sería más bien la tercera. Pero vamos a ver qué dicen estos versículos para ver realmente lo que nos dicen, porque siempre esos son los versículos que se toman en cuenta para hablar del rapto. Y la gente que no estudia, pues bueno, todo lo cree. Mateo 24:40 nos dice, entonces, hablando de la segunda venida, entonces viene Jesucristo dándonos una explicación, un relato para que podamos tener una idea más, más clara de lo que es la segunda venida. Entonces estarán dos en el campo. Uno será tomado y otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. El hecho que no sepamos a qué hora ha de venir no es que viene secretamente, sino que viene como ladrón, en el momento menos esperado. Siempre tenemos que estar preparados. Ahora vea, estamos leyendo el versículo 40, 41 y 42 de Mateo 24. Para poder entender esos versículos hay que leer el contexto, o sea, los versículos anteriores. Vamos a terminar de leerlos para ir a los versículos anteriores para ver de qué está hablando. Dice, pero sabed de esto, que si el padre de la familia supiera qué hora el ladrón ha de venir, velaría y no dejaría asaltar su casa. Por eso dice que velemos. Por tanto, estén preparados también ustedes, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos pensáis. Hay que estar preparados siempre. En estos 5 versos se toma la base de esta doctrina del pacto secreto y vamos a leer el contexto para ver qué es lo que dice. El contexto son los versículos anteriores en este caso. Ok. Vamos a ir un poquito adelante. Mateo 24:30, entonces, que lo leímos ahora, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se levantarán las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, que juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Evidentemente está hablando de la segunda venida.
Si leemos los versículos anteriores a estos, nos damos cuenta de una serie de eventos que suceden antes de la segunda venida, entre ellos la gran tribulación, que ya lo leímos. De los versículos 30 al 31 nos habla de la segunda venida visible y audible. Ahora vamos a ver el versículo 39 porque ahí Jesucristo hace una comparación con la segunda venida y nos dice el 37, como fue en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo? Como los días de Noé. Para yo poder tener una comparación, una idea más clara de cómo será la venida de Jesucristo, ¿qué tengo que hacer? Entender y leer, estudiar el tiempo de Noé, porque dice como en los días de Noé. Y vea lo que sigue diciendo, porque en los días anteriores al diluvio, el diluvio universal, dice, la gente comía, bebía, se casaba, se daban casamiento hasta el día que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo? Como los tiempos de Noé. Aquí nos dice algunas palabras, pero para poder ver exactamente lo que pasó, vamos a Génesis capítulo, creo que es el capítulo 7. Vamos a ver. Bueno, aquí vemos el tiempo de Noé, donde Noé hace un arca grande, donde están invitadas todas las personas para que puedan entrar al arca, porque la tierra va a ser destruida por agua. Sin embargo, los que obedecen son los animales y los hombres no obedecen, solamente son salvos 8 personas. Aquí vemos los animales subiendo obedientemente, mientras el hombre es rebelde. El arca, recordemos que es cerrada por Dios mismo. El arca no la cierra Noé, la cierra Dios y nadie la puede abrir hasta que Dios la abre de nuevo. Ahí vemos el arca, la oscuridad, el agua, la gente subiendo a las montañas más altas, a los árboles más altos, subiéndose sobre los animales para poderse salvar, pero nadie se salvó. Usted conoce la historia. Ahí vemos otra imagen más. Tremendo, ese tiempo del diluvio fue un tiempo tremendo, un tiempo de, bueno, de dolor, de angustia, miles de personas muriendo. Génesis 6 del 5 al 8 nos dice, antes del diluvio, Jehová vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra, antes del diluvio. Recuerde que es el tiempo de Noé, será como la venida del Hijo del Hombre, la segunda venida. Jehová vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que toda tendencia de los pensamientos de su corazón eran de continuo solamente el mal. Se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le pesó en su corazón y dijo Jehová, raeré a los hombres de que he criado sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Mas Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Entonces vemos como Dios manda a Noé a construir un arca para que ellos puedan salvarse y los que quieran también se van a poder salvar, porque Noé predicó 120 años antes de que viniera este acontecimiento. Nos dice ya después del acontecimiento que llueve, que la gente no se montó en el arca. Génesis 7:23. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la tierra, el hombre y las bestias, los reptiles, las aves del cielo. Todos fueron raídos de la tierra. Quedó solo Noé y los que estaban con él en el arca. Sus hijos, las esposas de sus hijos, la esposa Noé y todos los animales que estaban en el arca fueron los que vivieron, los que no murieron. Ahora, Mateo compara esto en Jesucristo en el sermón profético con la segunda venida. Así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué pasó en el tiempo del diluvio? Los que no se salvaron murieron. ¿Qué va a pasar en la segunda venida? Los que no se salven van a morir también. No por agua, sino por fuego, pero van a morir. Cuando leemos este mismo acontecimiento que escribió Mateo, pero ahora en Lucas, Lucas, además de escribir sobre los tiempos de Noé, también nos escribe sobre Sodoma y Gomorra.
Entonces recordemos que en Sodoma y Gomorra también fueron destruidas estas ciudades y dos ciudades más. Fueron cuatro ciudades en total. Y solamente se salvaron Lot y sus hijas y su esposa. Bueno, salió de Sodoma y Gomorra, pero se convirtió en sal porque no dejó, o dejó su corazón más bien allá en Sodoma y Gomorra. Lucas 17 26 al 27 nos dice. Como fue en los días de Noé, así será también el día en que regrese el Hijo del Hombre, la segunda venida. Comían, bebían, se casaban, se daban casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos, lo mismo que leímos en Mateo. Sigue Lucas 17, sigue en el versículo 28, también será como en los días de Lot. Comían y bebían, compraban y bebían, plantaban y edificaban. Y el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Cómo? Como en los días de Lot, también como en los días de Noé. Ahora, ¿cómo hacemos para poder entender mejor esto? Vamos a la Biblia para ver qué pasó en los días de Lot. Ahí vemos la misma imagen que vimos ahora. Y dice Génesis 19:24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde el cielo, destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos sus habitantes y con todo el fruto de la tierra. ¿Qué pasó? Todos fueron destruidos, los que estaban en ese momento en Sodoma y Gomorra. Así será también la venida del Hijo del Hombre. De eso está hablando. Segunda de Pedro, capítulo 2 versículo 5 nos dice al respecto. Si no condenó a la destrucción, y si condenó más bien a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, las redujo a cenizas y las puso como ejemplo de lo que ha de suceder a los impíos en el tiempo de la venida. Entonces, ¿qué quieren decir estos versículos? Esos versículos son el contexto de los versículos que leímos ahora al principio. Entonces, estarán dos en el campo, uno será llevado y otro será tomado. Hablando de la segunda venida, comparándola con el tiempo del diluvio, comparándola con el tiempo de Sodoma y Gomorra, de la destrucción. Entonces dice, entonces dos estarán en el campo, uno será llevado y otro será tomado. O sea que cuando viene Jesucristo, los que son llevados, los que son arrebatados. Por eso dice que los muertos en Cristo van a resucitar y los vivos en Cristo son transformados y juntamente son llevados para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con Él. Primera de Tesalonicenses 4 16 y 17. Entonces dice, dos mujeres estarán muriendo en un molino, una será llevada y la otra dejada. Velad, porque no sabéis a la hora que ha de venir vuestro Señor. Lo que Jesús nos enseña aquí es que simplemente en su segunda venida unos serán tomados o serán salvados y llevados al cielo y otros serán dejados para destrucción, así como fue en los días del diluvio y en el tiempo en que fueron destruidas también Sodoma y Gomorra. Juan 14:1 dice, no se turbe vuestro corazón. Creen en Dios, habla Jesucristo. Crean también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El que sea tomado no va a sufrir la destrucción. Hechos 1:11 dice, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Además dice el versículo 42 que velemos, o sea, que estemos preparados, porque no sabemos a la hora que ha de venir nuestro Señor. No porque venga en secreto, sino porque viene inesperadamente, en el momento en que menos pensamos, para aquellos que no están preparados y que no están velando. Por eso hay que estar velando y preparados. ¿De dónde viene entonces la doctrina falsa del rapto secreto? Esa doctrina fue inventada hace poco.
1800 y algo. Las 5 personas responsables de haber inventado, implementado, difundido la doctrina del rapto secreto dentro de la cristiandad moderna son Manuel Díaz Lacunza, Edward Irving, Margaret MacDonald, John Nelson Darby, Cyrus Ingerson Scofield. ¿Recuerdan la Biblia de Scofield? Es una Biblia acomodada para que podamos creer en el rapto. La mayoría de creyentes no tienen ni la menor idea de quiénes son esas personas, y menos que se han tomado la molestia de cuestionar el origen del paquete completo, porque no solamente es el rapto, sino que vimos que la doctrina del dispensacionalismo tiene varios aspectos que ya los vimos. Entonces, tenemos que estudiar esto para poder saber lo que nos enseña. Terminamos la presentación, hermano y hermana, haciendo notar y haciendo ver que la doctrina, esta enseñanza del rapto de la iglesia es una enseñanza que no está en la Biblia, es un engaño, haciendo pensar a las personas que si usted no se va en el rapto, entonces tiene una oportunidad cuando venga la gran tribulación. Y mucha gente está tranquila y dice, bueno, cuando venga la gran tribulación, y yo me corto la cabeza, que me la corten. Eso piensa la gente porque la gente es así, pero no. Cuando Jesucristo venga en la segunda venida, no hay más oportunidad. Los que fueron salvos, y los que se perdieron, lamentablemente, se perdieron. Que Dios les pueda bendecir.